Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine. Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragra Matarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gaura Vani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyadi Satari Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, instrucciones para los seres humanos civilizados, texto número 62. Bhava Vaitam Kriya Dvaitam Dravya Dvaitam Tatatmana Vartayan Swanubhutyeha Trinsvagnam Bunute Muni. Tras considerar la unidad de la existencia, la actividad y los útiles, y tras percibir que el ser es diferente de todas las acciones y reacciones, el especulador mental, Muni, entre paréntesis, conforme a su propia comprensión, abandona los tres estados de vigilia, ensoñación y sueño. Significado por Srila Prabhupada aquí. Las palabras Baba Dvaita, Kriya Dvaita y Dravya Dvaita se explican en los versos siguientes. Sin embargo, para alcanzar la perfección es necesario abandonar por completo la no dualidad de la vida filosófica en el mundo material y alcanzar la realidad de la verdadera vida en el mundo espiritual. Texto 63. Cuando se comprende que el resultado y la causa son una sola cosa y que la dualidad es en última instancia irreal, como la idea de que los hilos de un tejido son distintos del tejido en sí, se llega al concepto de unidad denominado Bhavadvita. Texto 64. Mi querido Yudhishthir Partha, cuando todas las actividades que llevamos a cabo con la mente, las palabras y el cuerpo se dedican directamente al servicio de la suprema personalidad de Dios, alcanzamos el estado de unidad de las actividades denominado Kriya Dvaita. Significado por Srila Prabhupada. El movimiento para la conciencia de Krishna está enseñando a la gente la manera de elevarse a la etapa en que todo se dedica al servicio de la suprema personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita 9.27, Krishna dice: Yat karosi yadana Yat karosi yadas nasim Yayuhosi dadasi yat Yatapasyasi kaunteya Tatkurushva madarpanam. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y todo lo que des, así como todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. Si consagramos a la difusión del movimiento para la conciencia de Krishna todo lo que hacemos, todo lo que comemos,
todo lo que pensamos y todos nuestros planes, eso se denomina unidad. No hay diferencia entre cantar y trabajar. Cuando ambas actividades se llevan a cabo con una finalidad consciente de Krishna, en el plano trascendental son una sola cosa. Sin embargo, debemos alcanzar esa unidad bajo la guía del Maestro Espiritual. No debemos inventarnos nuestra propia unidad. Texto 65. Cuando una persona coincide en su objetivo e interés supremo con su propia esposa, sus hijos, sus familiares y todos los demás seres vivos corporificados, ese estado se denomina Dravya Dvita o unidad de intereses. Significado por Srila Prabhupada. El verdadero interés de todas las entidades vivientes, y en realidad el objetivo de la vida, es ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Ese es el verdadero interés de la persona, y es el mismo para su esposa, sus hijos, sus discípulos, sus amigos, sus familiares, sus conciudadanos y toda la humanidad. El movimiento para la conciencia de Krishna puede dar directrices para organizar las cosas de manera que todo el mundo pueda participar en las actividades conscientes de Krishna y alcanzar el objetivo supremo que recibe el nombre de Swartagatin. Ese objetivo común de todos es Vishnu, pero la gente, como lo ignora, Nate Vidu Swartagatin hi Vishnu, se dedica a elaborar diversos planes mediante los cuales aspira a satisfacer la infinidad de intereses que se ha inventado. El movimiento para la conciencia de Krishna está tratando de llevar a todo el mundo hacia el interés más elevado. El proceso puede recibir distintos nombres, pero si el objetivo es uno, la gente debe seguirlo para alcanzar el objetivo supremo de la vida. Por desdicha, la gente piensa en otros intereses y es desviada por líderes ciegos. Todo el mundo está tratando de alcanzar el objetivo de la felicidad material plena. Sin embargo, ignoran cuál es la felicidad plena y se desvían hacia otros intereses. Texto 66. En condiciones normales, en ausencia de peligro, oh Rey Yudhishthira, el hombre debe realizar sus actividades prescritas conforme a su posición en la vida. Debe realizarlas valiéndose de los útiles esfuerzos, procedimientos y residencia que no le estén prohibidos y no debe recurrir a ningún otro medio. Significado por Srila Prabhupada. Esa instrucción es válida para todos los hombres, sea cual sea su posición en la vida. Generalmente, la sociedad se divide en brahmanas, kshatriyas, vaisyas, shudras, brahmacharis, vanaprastas, sannyasis y grihastras. Todos deben actuar conforme a su posición y deben tratar de complacer a la Suprema Personalidad de Dios, pues con ello su vida será un éxito. Esa es la instrucción que se dio en Naimisharanya. Oh, el mejor de los nacidos por segunda vez. Se concluye entonces que la perfección más elevada que se puede alcanzar mediante el desempeño de los deberes prescritos, Dharma, conforme a las divisiones de casta y órdenes de vida, es complacer al Señor Hari. Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, texto 13.
Todos deben actuar conforme a sus deberes prescritos con la finalidad de complacer a la Suprema Personalidad de Dios. De ese modo, todo el mundo será feliz. Texto número 67. ¡Oh, Rey! Los deberes prescritos deben llevarse a cabo conforme a estas otras instrucciones que se dan en las escrituras védicas, a fin de permanecer como devotos del Señor Krishna. De ese modo podremos alcanzar nuestro destino incluso si permanecemos en el hogar. Significado por Srila Prabhupada. El objetivo supremo de la vida es Vishnu, Krishna. Por lo tanto, la perfección de la vida consiste en tratar de alcanzar ese destino. Krishna, ya sea por medio de los principios regulativos védicos o por medio de actividades materialistas. El objetivo debe ser Krishna. Todo el mundo debe tratar de llegar a Krishna desde la posición en que se encuentre. Krishna acepta el servicio de todos. El Señor dice en el Bhagavad Gita 9:32, Manhi parta vyapasritya yeapi syupapayonaya estrillo vaisyastata shudras te api yanti parangatim. Oh hijo de Prita, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de nacimiento inferior, las mujeres, los vaisyas, comerciantes y los shudras, trabajadores, pueden alcanzar el destino supremo, no importa cuál sea nuestra posición. Si aspiramos a llegar a Krishna con la práctica de nuestros deberes prescritos y bajo la dirección del Maestro Espiritual, obtendremos el éxito en la vida. No son solo los sannyasis, vanaprasthas y brahmacharis quienes pueden llegar a Krishna. También el grihastra, el cabeza de familia, puede hacerlo, siempre y cuando sea un devoto puro, libre de deseos materiales. En el siguiente verso se presenta un ejemplo en relación con esto. Texto 68. Oh Rey Yudhishthira, debido al servicio que habéis ofrecido al Señor Supremo, vosotros, los Pándavas, habéis superado los enormes peligros que os presentaron infinidad de reyes y semidioses. Por servir a los pies de lotos de Krishna, habéis vencido a grandes enemigos que eran como elefantes, y de ese modo pudisteis reunir todo lo necesario para el sacrificio, que por su gracia os liberéis del enredo material. Significado por Srila Prabhupada. Presentándose él mismo como cabeza de familia, Maharaj Yudhishthira preguntó a Narada Muni la manera en que puede liberarse un grihasta, griha muda di, una persona que está enredada en la vida familiar y continúa viviendo como un necio. Narada Muni animó a Maharaj Yudhishthira diciéndole, tú ya estás a salvo, pues junto con toda tu familia has llegado a ser un devoto puro de Krishna. Los Pándavas, por la gracia de Krishna, vencieron en la batalla de Kurukshetra y se salvaron de los muchos peligros que les presentaron no solo infinidad de reyes, sino también en ocasiones los semidioses
De este modo, los Pándavas son un ejemplo práctico de cómo vivir llenos de paz y seguridad por la gracia de Krishna. Todo el mundo debe seguir el ejemplo de los Pándavas que mostraron cómo salvarse por la gracia de Krishna. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna tiene la misión de enseñar a todo el mundo la manera de vivir en paz en el mundo material y de regresar al hogar, de vuelta a Dios, al final de la vida. En el mundo material siempre encontraremos peligros a cada paso. Padam padam yad vipadam nateshan. No obstante, si nos refugiamos en Krishna sin titubear y permanecemos bajo el refugio de Krishna, podremos cruzar fácilmente el océano de la nesciencia. Samashrita yepada palava pavam mahapadam punya yaso purahe. Para el devoto, ese gran océano de nesciencia es como el agua que cabe en la huella de la pezuña de una vaca. El devoto puro, sin complicarse con los numerosos medios de elevación, permanece en la posición más segura como sirviente de Krishna y de ese modo goza de seguridad eterna en su vida sin la menor duda. Texto 69. Hace muchísimo tiempo, en otro Mahakalpa, milenio de Brahma, yo era el Gandharva Upavarhana. Era muy respetado y por todos los demás Gandharvas. Significado. Srila Prabhupada, significado por Srila Prabhupada. Srila Narada Muni está dando como ejemplo práctico su vida pasada. En el pasado, en la vida anterior del señor Brahma, Narada Muni era un habitante de Gandharva Loka, pero por desdicha, como se explicará, cayó de su gloriosa posición en Gandharva Loka, cuyos habitantes son sumamente hermosos y expertos en cantar, para nacer como Shudra. Aún así, debido a la relación con devotos, llegó a ser más afortunado de lo que había sido en Gandharva Loka. A pesar de que los Prayapatis le habían maldecido para que naciese como Shudra, en su siguiente vida nació como hijo del señor Brahma. Srila Madhvacharya explica la palabra Mahakalpe diciendo que significa Atita Brahma Kalpe. Brahma muere al final de una vida de muchos millones de años. El día de Brahma se explica en el Bhagavad Gita 8.17. Sahasra Yuga Paryantam Aharya Brahmano Vidu Ratrin Yuga Sahasrantam Teho Ratra Vidoyanaha. En función de los cálculos humanos, el conjunto de 1000 eras constituye la duración de un día de Brahma, y esa es también la duración de una de sus noches. Bhagavan Sri Krishna puede recordar episodios ocurridos hace millones de años. Del mismo modo, su devoto puro, como aquí Narada Muni, también puede recordar hechos sucedidos en una vida pasada, hace muchos millones de años. Texto 70. Tenía un hermoso rostro y la estructura de mi cuerpo era agradable y atractiva. Adornado con collares de flores y pasta de madera de sándalo, yo era muy del agrado de las mujeres de mi ciudad. Así vivía confundido, siempre lleno de deseos
de disfrute. Significado por Srila Prabhupada aquí. Parece ser, según la descripción de la belleza de Narada Muni cuando era uno de los habitantes de Gandharva Loka, que todos los habitantes de ese planeta son sumamente hermosos y agradables, y que siempre se adornan con collares de flores, pasta de madera de sándalo. Upavarhana era el nombre de Narada Muni en una vida anterior. En concreto, Upavarhana era experto en acicalarse para atraer la atención de las mujeres, como se explica en el siguiente verso. Era un verdadero playboy. Ser un playboy en esta vida es una condición desdichada, pues esa excesiva atracción por las mujeres nos llevará a caer en la relación con Sudras. Los Sudras pueden relacionarse fácilmente de forma irrestricta con mujeres. En la era actual, la era de Kali, en que la gente es manda su manda mata yo, es decir, de muy baja clase, debido a su mentalidad sudra, esa relación irrestricta es muy frecuente. En las clases superiores, brahmanas, kshatriyas y vaisyas, no hay posibilidad de que los hombres se relacionen libremente con mujeres, pero en la comunidad sudra esa relación es libre. En la era de Kali no hay formación cultural, de modo que todo el mundo carece de educación espiritual. Por esa razón, se considera que todo el mundo es Sudra. Asubdan Sudra Kalpa, Hi Brahmana Kali Sambhava. Si toda la población es Sudra, la degradación es muy grande. Manda su manda mata yo. Cuando eso ocurre, se inventan su propio modo de vida y el resultado es que poco a poco se vuelven unos desgraciados manda bajia y además siempre se ven perturbados por diversas circunstancias. Texto 71. En cierta ocasión se celebró un festival de Sankirtan para glorificar al Señor Supremo en una asamblea de semidioses. Gandharvas y Apsaras recibimos de los En cierta ocasión se celebró un festival de Sankirtan para glorificar al Señor Supremo en una asamblea de semidioses. Gandharvas y Apsara recibimos de los Prayapatis la invitación para participar en él. Significado por Srila Prabhupada. Sankirtan significa cantar el santo nombre del Señor. El movimiento Hare Krishna no es un movimiento nuevo, como piensan a veces personas equivocadas. El movimiento para la conciencia de Krishna se manifiesta en todos los milenios de la vida del Señor Brahma y el santo nombre se canta en todos los sistemas planetarios superiores como Brahma Loka y Chandra Loka. Por no hablar de Gandharva Loka y Apsara Loka. Por lo tanto, el movimiento de Sankirtan que Sri Chaitanya Mahaprabhu inició en este mundo hace 500 años no es un movimiento nuevo. A veces, debido a nuestra mala suerte, el movimiento desaparece. A veces, debido a nuestra mala suerte,
el movimiento desaparece, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus sirvientes lo ponen de nuevo en marcha para beneficio del mundo entero y por mejorar, perdonen, a veces debido a nuestra mala suerte el movimiento desaparece, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus sirvientes lo ponen de nuevo en marcha para beneficio del mundo entero, o por mejor decir, para beneficio de todo el universo. Texto número 72. Narada Muni continuó: habiendo sido invitado, yo también me uní al festival y, rodeado de mujeres, comencé a cantar melodiosamente las glorias de los semidioses. Debido a ello, los Prayapatis, los grandes semidioses encargados de los asuntos del universo, me impusieron la siguiente maldición: por haber cometido una ofensa, vuélvete inmediatamente un Sudra, sin el menor rastro de belleza. Significado por Srila Prabhupada aquí. En lo que se refiere al Kirtan, los Shastras dicen: Sravanam Kirtanam Vishnu. Se deben cantar las glorias y el santo nombre del Señor Supremo. Lo dice muy claro: Sravanam Kirtanam Vishnu. Nuestro canto y nuestra glorificación no deben dirigirse a ningún semidios, sino al Señor Vishnu. Por desgracia, hay personas necias que se inventan sus propios procesos de Krishna, de Kirtan, a partir del nombre de algún semidios. Eso es ofensivo. Kirtana significa glorificar al Señor Supremo y no a los semidioses. A veces hay personas que se inventan un Kali Kirtana o un Shiva Kirtana. Incluso grandes sannyasis de la escuela Mayavadi dicen que se puede cantar cualquier nombre y obtener el mismo resultado. Pero en este verso vemos que Narada Muni, cuando era un Gandharva, hace muchísimos millones de años, no respetó la orden de glorificar al Señor y, como un loco en compañía de mujeres, comenzó a cantar otras canciones. Entonces recibió la maldición de nacer como Sudra. Su primera ofensa fue haberse unido al grupo de Sankirtan acompañado de mujeres lujuriosas. Y la segunda considera considerar canciones mundanas propias del cine y de la música de moda iguales al Sankirtan. Por esa razón fue castigado a nacer como Shudra. Texto número 73. Nací como Shudra en el vientre de una sirvienta, pero me ocupé en el servicio de Vaishnavas bien versados en el conocimiento védico. Gracias a ellos, en esta vida recibí la oportunidad de nacer como hijo del señor Brahma. Significado por Srila Prabhupada. La Suprema Personalidad de Dios en el Bhagavad Gita 9:32 dice: Manhi parta vyapasritya yeapi syupapayo naya estrillo vaisyastata shudras te api yanti varangatim. Oh hijo de Prita, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de nacimiento inferior, las mujeres, los vaisyas, comerciantes, los sudras, trabajadores, pueden alcanzar el destino supremo. Y que el destino supremo, que una persona haya nacido como Shudra,
que una persona haya nacido como Shudra, mujer o Vaisya, no es importante. Si se relaciona siempre o repetidamente con devotos, sadhu sangena, podrá elevarse a la perfección más elevada. Narada Muni explica esto en relación con su propia vida. El movimiento de Sankirtan es importante, pues cualquiera que se relacione con un devoto puro, siga sus instrucciones y le ofrezca servicio, obtendrá el éxito en la vida. Ni sin importar si se trata de un Shudra, un Vaisya, un Mlecha, un Yavana o cualquier otra cosa, eso es Bhakti. Anukulyena Krishna Nushilanam. El Bhakti consiste en servir a Krishna y a sus devotos con una actitud muy favorable. Anya Vilasita Sunyam, quien quien no desea nada más que servir a Krishna y a su devoto, alcanza el éxito en la vida. Esto lo explica Narada Muni con el ejemplo práctico de su propia vida. Texto número 74. El proceso de cantar el santo nombre del Señor es tan poderoso que con ese canto incluso los casados, grihastras, pueden alcanzar sin dificultad el resultado supremo que obtienen los miembros de la orden de renuncia. Maharaj Yudhishthira, con esto te he explicado el proceso de la religión. Significado por Srila Prabhupada aquí. Este verso respalda al movimiento para la conciencia de Krishna. Todo el que participe en este movimiento, sea cual sea su posición, puede obtener el resultado supremo que alcanza el sannyasi perfecto, es decir, Brahma Jnana, conocimiento espiritual. Y lo que es más importante, puede avanzar en el servicio devocional. Maharaj Yudhishthira pensó que al ser grihastra no tenía esperanza de liberarse, de modo que preguntó a Narada Muni cómo podía liberarse del enredo material. Pero Narada Muni, dándole el ejemplo práctico de su propia vida, estableció que, mediante la relación con devotos y el canto del Maha Mantra, Hare Krishna, cualquier hombre, en cualquier condición en que se encuentre, puede alcanzar sin la menor duda la perfección más elevada. Texto número 75. Mi querido Maharaj Yudhishthira, vosotros los Pándavas sois tan afortunados en este mundo que muchísimos grandes santos capaces de purificar todos los planetas del universo vienen a vuestra casa como visitantes comunes. Además de esto, la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, vive en intimidad con vosotros en vuestra casa como un hermano más. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se glorifica al Vaishnava. Dentro de la sociedad humana, la persona más respetable es el Brahmana. Brahmana es aquel que puede comprender el Brahman impersonal, pero es muy difícil que alguien llegue a comprender a la Suprema Personalidad de Dios, a quien Arjuna describe en el Bhagavad Gita con las palabras Param Brahma. El Brahmana es sumamente afortunado de haber alcanzado Brahma Jnana, pero los Pándavas eran tan excelsos que la Suprema Personalidad de Dios, el Parabrahman, vivía en su casa como si fueras un ser humano corriente. La palabra Buri Bhaga indica que los Pándavas
se encontraban en una posición superior, incluso a la de los brahmacharis y brahmanas. En los siguientes versos, Narada Muni glorifica repetidamente la posición de los Pándavas. Texto número 66. Qué maravilloso es que la suprema personalidad de Dios, el Parabrahman, Krishna, a quien los más grandes de los sabios están buscando a fin de obtener la liberación y la bienaventuranza trascendental, actúe como vuestro mejor bienqueriente y que sea vuestro amigo, vuestro primo, vuestra misma vida y alma, vuestro guía adorable y vuestro maestro espiritual. Significado por Srila Prabhupada. Krishna puede actuar como guía y maestro espiritual de todo aquel que sea sincero en lo que se refiere a recibir su misericordia. El Señor envía al maestro espiritual para que eduque al devoto, y cuando el devoto es avanzado, el Señor actúa como maestro espiritual desde dentro del corazón. Te shansatata yuktanam vayatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayam tite. Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la comprensión con la cual pueden llegar a mí. Krishna no actúa directamente como maestro espiritual, a no ser que hayamos sido perfectamente adiestrados por el maestro espiritual que le representa. Por lo tanto, y como ya hemos comentado, el maestro espiritual que representa al Señor no debe ser considerado un ser humano corriente. El maestro espiritual representante nunca transmite al discípulo ningún conocimiento falso, solo le transmite conocimiento perfecto. Así pues, es el representante de Krishna. Krishna ayuda actuando como guru, como maestro espiritual, desde dentro y desde fuera. Desde fuera ayuda al devoto actuando como su representante, y desde dentro habla personalmente con el devoto puro y le da instrucciones para que pueda ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Texto 77. Ahora aquí, ante nosotros, está esa misma suprema personalidad de Dios, cuya verdadera forma no pueden comprender ni siquiera grandes personalidades como el señor Brahma y el señor Shiva, y a quien comprenden los devotos gracias a su entrega inquebrantable, que esa misma personalidad de Dios, que es el sustentador de sus devotos y a quien se adora mediante el silencio, el servicio devocional y el fin de las actividades materiales, se complazca con nosotros. Significado por Srila Prabhupada aquí. Si ni siquiera personalidades excelsas de la talla del señor Shiva y del señor Brahma comprenden debidamente al señor Krishna, ¿qué puede decirse de hombres común? Sin embargo, él, por su misericordia sin causa, concede las bendiciones de la devoción a sus devotos, quienes de ese modo pueden comprender a Krishna tal como es. Bhaktiaman aviyananti yavan yachasmi tattvatam. En todo el universo nadie puede comprender a Krishna en verdad, pero quien se ocupa en servicio devocional puede comprenderle perfectamente. Esto lo confirma también el Señor en el capítulo 7 del Bhagavad Gita 7.1. Ahora escucha, oh hijo de Prita, cómo practicando el yoga con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, puedes conocerme por completo, libre de toda duda. El Señor Krishna enseña personalmente la manera de comprenderle a la perfección, libre de dudas. No solo los pándavas, sino todos aquellos que acepten con sinceridad
las instrucciones de Krishna, podrán entender a la Suprema Personalidad de Dios tal y como es. Narada Muni, tras instruir a Yudhishthir Maharaj, ora por las bendiciones del Señor, pidiéndole que se complazca con todos y que todos alcancen la perfección del estado de conciencia de Dios y vayan de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Texto 78. Sri Sukadeva Goswami dijo: de este modo, Maharaj Yudhishthira, el mejor de los miembros de la dinastía Bharata, escuchó todas las explicaciones de Narada Muni. Tras oír esas instrucciones, sintiendo un gran placer dentro del corazón y lleno de éxtasis, amor y afecto, adoró al Señor Krishna. Significado por Srila Prabhupada. Es natural que nos llenemos de éxtasis, de amor, cuando descubrimos que un miembro de nuestro círculo familiar es una gran personalidad. Entonces, pensamos, oh, esa gran personalidad es pariente nuestro. Cuando Narada Muni reveló que Sri Krishna, a quien los Pándavas ya conocían, era la suprema personalidad de Dios, los Pándavas, de modo natural, quedaron asombrados pensando: la suprema personalidad de Dios vive con nosotros, es nuestro primo. Indudablemente, su éxtasis fue extraordinario. Texto 79. Narada Muni, después de recibir la adoración de Krishna y de Maharaj Yudhishthira, se despidió de ellos y se marchó. Yudhishthir Maharaj, tras escuchar que Krishna, su primo, era la suprema personalidad de Dios, estaba completamente atónito. Significado por Srila Prabhupada. Tras escuchar la conversación entre Narada y Yudhishthira, si todavía dudamos que Krishna sea la suprema personalidad de Dios, debemos abandonar esas dudas de inmediato. Asansayan samagran, completamente libres de dudas y de defectos, debemos entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios y de ese modo entregarnos a sus pies de loto. Las personas corrientes no hacen esto ni siquiera después de escuchar todos los Vedas, pero las personas afortunadas llegan a esta conclusión, aunque puede que después de muchísimas vidas, Bahunan Yanmanan ante Gyanavan Mamprapadyante. Texto 80. Toda la diversidad de entidades vivientes móviles e inmóviles que pueblan todos los planetas del universo, y entre ellas los semidioses, los demonios y los seres humanos, fueron generadas a partir de las hijas de Maharaj Daksha. Te he hablado de ellas y de sus respectivas dinastías. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 15, del canto séptimo del Srimad Bhagavatam, titulado Instrucciones para los seres humanos civilizados. Jai Srila Prabhupada ki jai, Gauda Premanandi.